A la edición número 103 de Celtics al Pub, aquí en Barcelona. Hoy no ha podido venir Juan Pablo, por lo tanto presento yo a Jordi Bozo y esta charla sobre las virtudes y defectos de la astrología. Entonces, gracias. Bueno, pues como el título indica, vamos a hacer un poco de análisis de lo que es la astrología y lo más importante, que es qué estudios existen sobre esta pseudociencia, que también lo vamos a analizar. Quizá lo primero que os podéis preguntar, bueno, ¿qué sabe este conferenciante de astrología? ¿No? Yo mismo. A ver, quizá sé un poco de biología, no mucho, algo también de astronomía, pero de astrología, bueno, lo que puedo aportar es una publicación ya hace unos años de una revisión crítica de la astrología y un artículo muy reciente, que es el que está indicado en medio, que son publicado en la revista americana de ciencias interdisciplinarias, traducido, en la que se analiza la incidencia de guerras con la posición de los planetas, que es lo que también lo voy a desarrollar más a fondo después al final de la presentación. Y la viñeta ya dice que a los astrónomos no les hace ninguna gracia que les confundan con astrólogos. Y también me voy a amparar un poco en lo que decía Chomsky, el prestigioso lingüista Noam Chomsky. No me gustan las diapositivas con mucho texto, pero en este caso sí que la voy a incluir y, si me permitís, lo leo, porque definirá muy bien cómo pienso yo presentarlo, ¿no? Decía Chomsky, pues que en mi actividad profesional he abordado una gran variedad de campos del saber. He trabajado en lingüística matemática, como lingüístico que es, lingüista, por ejemplo, sin tener ninguna credencial profesional en matemáticas. Soy completamente autodidacta, pero a menudo las universidades me han invitado a hablar de lingüística matemática en seminarios y coloquios de ciencia. Nunca nadie me ha preguntado si tenía las credenciales adecuadas para disertar sobre estos temas. Es decir, los matemáticos y los científicos prescinden completamente de ello y lo que realmente les importa es lo que voy a decir. Y por el contrario, ¿qué le pasa cuando va a cuestiones sociales? Pues dice que en los debates relativos a cuestiones sociales, el asunto se plantea continuamente, a menudo de modo muy agresivo. Es habitual que se objeten mis credenciales y se pregunte qué formación especializada poseo para poder hablar de estas cosas. Se presume que gente como yo, considerados como profanos desde un punto de vista profesional, no están capacitados para hacerlo. Se resume que en ciencias exactas y en física el auditorio se preocupa de lo que dices, no de tus diplomas. Pero para hablar de la realidad social necesitas certificados, especialmente si te sales de los modos de pensar establecidos. Bien, pues creo que aquí lo que importa es lo que voy a decir. Y esta cita está publicada en esta publicación, pero yo la saqué de este libro, Imposturas intelectuales, que normalmente en los escépticos como nosotros nos enfocamos mucho en las ciencias naturales, pero existe también mucha charlatanería en las ciencias sociales. Y es muy recomendable. Está disponible en abierto, en PDF. Bueno, entrando ya en lo que es la presentación, este es un pequeño resumen de lo que vamos a hablar, un poco rápido. ¿Qué es la astrología? Hay muchas, un poquito de breve introducción a cada una. ¿Qué son los horóscopos? El simbolismo en astrología y la astrología puesta a prueba. Ya veremos que esto ya no es una cosa reciente, que viene de lejos, y los estudios empíricos que existen y que podemos concluir. Bueno, ¿qué es la astrología? Bueno, pues una serie de propuestas. Es una técnica de adivinación. Algo tiene, ya que hace unas previsiones, unas predicciones, una práctica esotérica, oculta, hermética, algo también, porque aquí el astrólogo tiene un papel fundamental en las interpretaciones, ¿no? Su conocimiento es fundamental. Un conocimiento ancestral, bueno, también es muy antigua. Una religión o creencia, para algunos sí. Una filosofía, no sé. Un arte, algo tiene. Ya lo veremos, un entretenimiento, a muchos también se lo toman así, pero a mí me gustará concentrarme en si es una ciencia o una pseudociencia. Para una definición de la astrología
podemos encontrar esta de este autor, Mark Hamilton, en esta revista, que a mí me gusta mucho, es muy clara. La astrología es un sistema heurístico, popular y resiliente para dar sentido a patrones complejos de la naturaleza. Esta palabra heurística la he definido al pie, porque la heurística se define como una forma de trabajo para resolver problemas que utiliza métodos prácticos no rigurosos que no garantizan una solución óptima o perfecta, pero que son suficientes para los objetivos inmediatos. Yo creo que está perfectamente clavada la definición. Y he encontrado otra muy divertida, que yo le digo aquí, una definición impresionante, ¿no? En 2 palabras. Creo que esto es de un torero, ¿verdad? Dice: la astrología es un intento consciente del ego para diferenciar y racionalizar la totalidad relativa mediante la observación de los efectos del orden trascendente. ¡Guau! Brutal, ¿no? Las mayúsculas son de la propia cita de este señor Chris Palmer en un libro. Bueno, esta es la cara que se me quedó yo a mí a leer esto. Sí, no, la cara, mira. Esta es la cara que me quedó. Bueno, esto, aquí, es lo que tenemos que hablar más a fondo. ¿Qué es la astrología? ¿Una ciencia o una pseudociencia? Pues, ¿qué diferencia una ciencia de una pseudociencia? Pues, por ejemplo, a la columna izquierda, la ciencia está abierta al cambio, la pseudociencia es dogmática, de ideas fijas. Y relacionado con lo anterior, la ciencia incorpora los nuevos descubrimientos continuamente. Pues, en cambio, la pseudociencia tiende a ignorarlos, excepto aquellos que le van bien, ¿no? Que les apoyan. Y la crítica, la ciencia la acepta para mejorarse, y eso es muy típico de las pseudociencias, que los críticas son una conspiración. Todo es para desacreditarlos. Y lo más importante, que la ciencia es falsable. Continuamente busca experimentos que puedan demostrar la veracidad o falsedad de sus afirmaciones. En cambio, la pseudociencia pasa. No. Cuando hacen una prueba y sale mal, todos son problemas de por qué ha salido mal. Solo busca lo que le interesa para confirmarse. ¿Ves? Aquí, en estas viñetas, ¿no? La ciencia y pseudociencia funcionan al revés. La ciencia tiene unos datos, los analiza y saca una conclusión. La pseudociencia tiene una conclusión que es la que le interesa, y entonces selectivamente busca ver qué datos hay que la apoyen. Vale. Y aquí un poco de resumen muy breve de argumentos en contra y a favor de la astrología. Por ejemplo, en contra, un escéptico dice: es que la astrología no da predicciones precisas. El creyente dice: algunas sí. Bueno, y tiene razón, algunas sí. Por ejemplo, los gemelos que han nacido en el mismo instante no tienen vidas parecidas. Bueno, algunos sí. Bien. El escéptico dice que, claro, los astros tienen unas propiedades, una masa, una composición, que están en unas distancias que no las consideran. Los astrólogos dicen: bueno, no son importantes. Bueno, y así se lo quitan todo de encima. Y cuando les dices: es que las pruebas empíricas, estos estudios que veremos al final, son abrumadoramente negativos. Bueno, algunos son positivos. Y si pueden decir: no, es que las pruebas que se han hecho no son adecuadas para verificar la astrología. Bueno, siempre hay la excusa. El creyente dice: es que la astrología tiene una gran antigüedad. Digo, bueno, y el escéptico decimos: bueno, también la superstición, no es argumento. Existen influencias cósmicas, pero nunca han sabido describirlas. Todo es desconocido, misterioso. Es que los investigadores son sesgados y hostiles, pero es que algunos de ellos fueron astrólogos. Cuando han profundizado, veremos algún ejemplo luego, y han visto de qué va. Y que la astrología funciona. Bueno, esto las pseudociencias típicas, se dijo de la frenología, la eugenesia, la homeopatía. Vale. Y un poco también para hablar de las astrologías que existen, porque no es una, hay un montón. Muy breve hablaré del origen, importante distinción entre la occidental y la oriental, trópica versus siderea, y un poco hablaremos de lo que son los signos, las constelaciones, horóscopos y unas astrologías también de las muchas que hay. Solo una diapositiva para el origen, que como hemos dicho anteriormente, que es antigua, sí, en el cuarto milenio, 4000 años antes de Cristo, ya existen indicios en Babilonia, en tablillas
en escritura cuneiforme. Ya en Mesopotamia, en el segundo milenio antes de Cristo, ya hay un sistema completo astrológico, pero el desarrollo importante en Occidente es con Ptolomeo, durante el periodo helenístico, ya en el siglo II, en la zona de Alejandría, y desde allí se expande ya hacia Europa e India. Ptolomeo es un autor fundamental en la astronomía clásica, que escribió el Almagesto, pero también escribió el Tetrabiblos, un tratado de astrología. Tenía estas dos, por una parte la astronomía, de medir los movimientos de los astros, pero él también los interpretaba a la manera astrológica, y lo bueno es que la astrología occidental continúa basándose en buena parte en esta obra de casi 2000 años. Aunque todo hay que decirlo, Ptolomeo es un autor difícil de entender hasta para los antiguos, es decir, que se brinda a interpretaciones. Y la astrología como tal, la actual, la que nosotros estamos acostumbrados, es la moderna, tiene su origen en este teosofista británico Alan Leo. También he definido al pie la teosofía, es una denominación que se da a diversas doctrinas religiosas y místicas que creen estar iluminadas por la divinidad e íntimamente unidas con ella. Bueno, con Alan Leo, la astrología, que en la astrología antigua estaba orientada hacia el mundo material y sus acontecimientos, ahora se centra en los misterios de la persona y este lenguaje ambiguo que le acompaña. Es decir, realización personal, autodescubrimiento, cosas que al público le gusta oír, y más en su lenguaje cotidiano. Otras astrologías, pues la china, por ejemplo, la astrología china, solo una diapositiva para ella. Tampoco yo no conozco a fondo esta astrología, pero bueno, solo decir que está elaborada pues entre el 1046 y el 256 a.C., usa el calendario chino, sus ciclos anuales de 12 animales, deriva de la antigua astronomía china con su zodíaco y sus 5 elementos. Vale, nada más aquí para decir que existen otras. También existe la astrología védica, que es la hindú, que está conectada con el hinduismo, estudio de los Vedas. Tiene 12 casas solares, como la occidental, también tiene unas casas lunares, y lo que dicen es no se sabe si se deriva de la astrología helenística, la de Ptolomeo, o es independiente, pero sí que se sabe que interactuaron una con otra. Y ojo, porque en la India tiene mucha implantación, la consideran que forma una parte íntima de su cultura y la han metido incluso con consideración de ciencia en algunas universidades. No sin polémica, quiero decir que muchos científicos, los de verdad, han protestado y siguen protestando porque no es una ciencia. Esto sí que es importante. Ojo, signos del zodíaco versus constelaciones. No son lo mismo. Los signos del zodíaco toman el nombre de las constelaciones por las que pasa la eclíptica, que es el camino del Sol. Es la línea discontinua. Veremos que aquí Piscis, Aries, Tauros, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra. Fijaos que según la Unión Astronómica Internacional, la constelación de Ofiuco corta la eclíptica. Lo que para el signo sería Escorpio, en realidad son dos, Escorpio y Ofiuco. Y tienen diferentes longitudes, porque bueno, la Unión Astronómica Internacional ha decidido que tiene estos límites. Pero para la astrología, los signos del zodíaco son divisiones exactas de la eclíptica en 30 grados sexagesimales. Sería el círculo exterior, ¿no? Cada uno idéntico al otro, ¿no? En cambio, para las constelaciones astronómicas, pues unas son más grandes, otras más cortas. En Escorpión hay dos, ¿no? Y observaréis que en la astrología occidental resulta que donde los astrólogos dicen que es Aries, en realidad es Piscis. ¿Por qué? Por la precesión de los equinoccios. ¿Qué es esto? Pues resulta que la Tierra
entre sus movimientos, su eje gira como una peonza, hace así. Resulta que las estrellas están en diferente posición, va cambiando, es un ciclo que de cada 26.000 años la peonza vuelve a su posición inicial. Pues resulta en el esquema de la izquierda que en los tiempos de Ptolomeo, Aries, cuando se decidió que el zodíaco empezaba en Aries, allí estaba la constelación de Aries, hace 2000 años. Pero ¿qué ha pasado? En estos 2000 años el cielo se ha movido y ahora donde está Aries está Piscis. Cuando los astrólogos dicen en la astrología occidental, no, tú eres del signo Aries porque el Sol de esta fecha a esta fecha, el Sol está en Aries. No, está en Piscis, poco corrido. Dicen que no es importante, pero en cambio la astronomía védica sí que lo considera. Una de estas contradicciones, si es importante o no lo es. Vale, y entonces en base a estas constelaciones, a estos signos por los que pasa los planetas, los astrólogos preparan lo que son los horóscopos, que vamos a hablar ahora, que no son estos, es la canción del disco de Manolo Escobar. No, esto tampoco, Mortadelo y Filemón, ¿no? Que Mortadelo siempre es el crédulo y Filemón es el escéptico. Estos son los horóscopos. ¿Qué es? Un mapa celeste de la posición geocéntrica, es decir, es visto desde la Tierra de los astros en un momento o acontecimiento determinado. Si este acontecimiento es el nacimiento, pues se llama también carta natal. Y en este horóscopo se indican las posiciones del Sol, Luna y planetas en los signos zodiacales, según la latitud y hora del día que ha tenido lugar. Este es mi horóscopo. Hay muchas páginas de internet que le pones tu fecha y hora de nacimiento y ¡pum!, te lo saca. Bueno, pues este es el mío, lo saqué allí, no sé. Aquí tengo un montón de planetas aquí agrupados, yo seguro que esto no es nada bueno, pero bueno. Vale. Entonces, en estos cuerpos, estos planetas que se distribuyen a lo largo del zodíaco, pues tienen unos diferentes nombres según el ángulo que forman, que son, empezamos por arriba. El signo solar es el signo del zodíaco en el que se encuentra el Sol en el momento del acontecimiento. Si es el nacimiento, pues en la carta natal. Pero ya he dicho que es el signo, que no es el signo, no la constelación en la astrología occidental. También usan el signo lunar, signo del zodíaco en el que se encuentra la luna. Utilizan el ascendiente, que es el signo del zodíaco que se alza por el este en el momento del acontecimiento. Luego también hay medio cielo, hay descendiente, fondo de cielo. Y los aspectos, que se llaman así al ángulo que forman los planetas entre sí, según su posición, que son todos estos con un margen de 5 grados, creo que son 3 o 5 grados. Conjunción, si están juntos, pues mira, Marte y Júpiter están en conjunción porque están muy cerca el uno del otro. En oposición, cuando están en los lados opuestos del cielo. En quincunio, si están a 150 grados, trígono, cuadratura, sextil y semisextil. Los colores que consideran que los aspectos en verde son los favorables, los en rojo los desfavorables y los en gris son en secundarios, que tienen menor importancia. Los importantes son los que están en rojo y verde. Bueno, y esto, la astrología natal, utiliza la carta natal esta. ¿Y qué hacen los astrólogos con la carta natal? Pues determinan la personalidad, temperamento y comportamiento de un sujeto, ¿vale? Dicen, bueno, pues si los planetas estaban así en el cielo cuando tú naciste, y mira, este ángulo con esto estaba en este, pum, pum, y sacan tu personalidad, temperamento y comportamiento. Y entonces pueden hacer predicciones y juicios si comparan tu carta natal con otro momento que interese. Hay otras posibilidades, como por ejemplo la astrología lectiva y la astrología horaria. La astrología lectiva, ¿no? Días apropiados para emprender eventos, lo que sea, matrimonio, negocios, compras, viajes, y la astrología horaria, esta no es tan conocida. Dice, el astrólogo busca encontrar la respuesta a una pregunta según el momento exacto en que se formuló la pregunta. Variaciones. Otra astrología, la mundana, que es más
se aproximaría más a lo que era la astrología antigua, ¿no? La que analiza la influencia de estos cuerpos celestes en acontecimientos colectivos, más que en las vidas individuales. Por ejemplo, política, gobierno, tendencias sociales. Y claro, entonces dices, ¿y cómo calcula su carta astrológica? Pues utilizando la fecha de fundación del país, nación, estado, región, ciudad, con las dudas que esto genera, el margen de error que puede haber. Si es muy difícil precisar el momento exacto de esta creación, de esta entidad, ¿no? De este ente, la nación o lo que sea. Y también puede estudiar, buscar fenómenos naturales, los que afectan, ¿no? Pueden afectar negativamente a la vida, terremotos, inundaciones, erupciones, y más astrologías que solo están aquí citadas, no tengo ni idea de qué van, pero bueno, sé que existen. Aquí están, pues, humanista, racional, kármica, esotérica, uraniana, lenérica, sinóptica, bla, 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 bla. Y esto sí que es importante, el simbolismo, que es en lo que se basa la astrología. Digamos, la diferencia para un astrónomo, que hacen un astrónomo, pues las estrellas y los planetas son estos cuerpos de plasma, gas o roca, con unas propiedades físicas interesantes. Tienen una masa, tienen una composición, tienen una órbita. Eso no quita que puedan ser una fuente de belleza, de maravilla. Cuando miras los anillos de Saturno, la espiral de una galaxia, los filamentos de una nebulosa, pues es una cosa bella, pero nunca piensas que eso tiene ningún significado. En cambio, para el astrólogo sí que tienen significado. Es lo importante. Las propiedades físicas les da igual. Les da igual que Mercurio sea pequeño, que Júpiter sea enorme, que uno esté cerca, que el otro esté lejos. Asumen significados, basado en mitología y la metáfora. Y con estos símbolos, esta simbología y estas metáforas, los astrólogos hacen las interpretaciones. Tanto los signos del cielo como los planetas tienen sus significados, ya sean positivos o negativos, y siempre que hablamos de planetas incluimos Sol y Luna, porque son los astros que se mueven, en contraste con las estrellas fijas, que no son fijas, pero bueno, su movimiento es tan lento que las consideramos fijas. Y, por ejemplo, aquí, signos, pues Aries, dicen los astrólogos, estos gobiernan, pues confianza, ardor, impaciencia, honestidad, Tauro esto, Géminis, Cáncer, una serie de algunos simbolismos, significados, puede haber más, no lo sé, esto es un resumen, ¿no? Y los planetas también tienen, y en esta diapositiva sí que tiene material para discutir, porque como veréis, los planetas que marco aquí en negro son Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, son los conocidos desde la antigüedad. Ptolomeo se basó en estos. Y bueno, el simbolismo son estos que hay aquí: ego, sentido, propósito para el Sol, bla, 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 Venus, temas femeninos, Marte, temas masculinos, etc. Pero resulta que en el siglo XVIII se descubre un nuevo planeta, ¿no? William Herschel, 1781 que fue, encuentra Urano. Urano, ¿y qué hacen los astrólogos? Pues le asignan unos significados que que se los inventan. Normalmente lo que hacen es, según Urano, que es una deidad, que normalmente son deidades, esa deidad tiene representa algo, pues extrapolan, por lo que decíamos de la metáfora, ese significado, ese simbolismo del planeta con el dios, ¿no?, al cual se asocia. Y el descubrimiento de Neptuno, esto fue un hito de la ciencia, de la astronomía, porque cuando se descubrió Urano, se calculó su órbita, con su movimiento, se calculó su órbita, con las leyes de Newton, más secreto, y se vio que su órbita calculada no coincidía con la observada. Entonces, Adams y Le Verrier, que son los que descubrieron en el siglo XIX, 1830 y algo, Neptuno, hicieron los cálculos y dijeron, bueno, para explicar esa desviación de la órbita de Urano,
interpretamos, deducimos que tiene que existir otro planeta que lo esté modificando su órbita. Ese planeta calculamos que tienen que encontrarse en esta posición en este día. Apunten los telescopios para allá a ver si lo encuentran. Y apuntaron los telescopios y allí estaba Neptuno, un hito de la ciencia. Plutón y su satélite Caronte se descubrió en el siglo XX, y luego están pues Ceres, Pallas, Vesta, asteroides, algún cometa o centauro que es Quirón, que son planetas menores, que ahora se llaman planetas enanos, algunos, Plutón, Ceres, y tienen otros significados, no los vamos a detallar porque son muchos. Entonces, claro, una de las contradicciones de los astrólogos es decirles, bueno, y si entonces, ¿qué pasa con todas las predicciones que se hicieron antes del descubrimiento de Urano? Bueno, dicen, ahora que conocemos Urano, Neptuno y Plutón, pues ahora serán más precisas. Y dicen, vale, entonces, si realmente la astrología fuera una ciencia, tendría que haber hecho, ostras, nuestras predicciones no son exactas con los movimientos de Sol hasta Saturno. Entonces tiene que existir otro planeta que rija esta originalidad, excentricidad y cambios súbitos, y que tiene que estar en esta posición. Esto no lo hicieron. ¿Por qué? Porque esto es fantasía. Todo esto es fantasía. No existe. Y luego vienen los TNOs, son los objetos transneptunianos, ¿no? Transneptunian Objects, que se empezaron a descubrir el primero en 1992 y se siguen. Ahora ya hay miles de ellos. Algunos, como Eris, es tan grande como Plutón, que es el que desató la polémica si todos estos eran planetas o qué, y la Unión Astronómica Internacional decidió pues crear una nueva clasificación de planetas enanos, donde están Plutón, Ceres, Eris y alguno más. ¿Qué pasa con estos? Pues resulta que los astrólogos, algunos los consideran mucho, otros un poco, y otros no saben ni que existen. ¿Vale? Y vale. Y espera, que puede haber más planetas. ¿Qué pasa si hay más planetas? Las posibilidades son reales. De hecho, los astrónomos están actualmente, como digo aquí, a la caza de un nuevo planeta, el noveno. Antes era el noveno, era Plutón, pues ahora será el noveno. Y no sería una cosa minúscula como Plutón, sería entre 5 y 10 masas terrestres. Sería un buen planeta. Lo que se acostumbran a llamar supertierras o subneptunos, entre la Tierra y Neptuno. Y los astrónomos creen que con este planeta 9 explicaría estas órbitas de algunos transneptunianos que parecen todas agrupadas de una manera peculiar, y la existencia de este planeta gravitatoriamente a lo largo de la historia del sistema solar los habría agrupado en estas órbitas peculiares. Se le calcula 4 radios terrestres, muy lejos, estaría a una distancia al Sol de 400-800 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de Tierra a Sol. Y para poner un ejemplo, Neptuno, Plutón, están a unos 40. Sería este redondito de aquí, los planetas más lejanos, Neptuno y Plutón. Bueno, Neptuno. Eso, cuanto más lejos está del Sol, más lento es el transcurso del planeta en su órbita. Tardaría entre 10.000 y 20.000 años. Eso significaría que si los astrólogos lo quieren incluir, pues este planeta se tiraría entre 1.000 y 2.000 años en cada signo. O sea que tampoco no sería muy relevante. La inclinación orbital es de 11-21 grados, eso significa que pasaría por la eclíptica, porque si el planeta tiene una órbita casi perpendicular al Sol, no pasaría, pero en este caso sí, que sería un planeta astrológico, ¿no? Y muy débil, como he dicho. Por eso es una magnitud aparente menos 21, Plutón tiene una magnitud de 15, es decir, que costará mucho localizarlo, y por su lentitud y por su debilidad luminosa. Están trabajando. Y han hecho unos cálculos de por dónde podría encontrarse. Yo creo que no pasará mucho tiempo hasta que se localice si existe. Realmente puede ser pronto.
este simbolismo, pero claro, estos símbolos, hemos dicho, es fantasía, pero claro, son metáforas, imágenes que son atractivas, ¿no?, para las personas, como digo aquí, alimentan su interior, pues bueno, como música, poesía o un arte, ¿no? Y si recordáis al principio que he dicho, es un arte la astrología, bueno, pues la carta natal es bonita, ¿no? Y los símbolos de los signos constituyen una forma de arte, ¿eh? Y además sus imágenes, ¿no?, ayudan a las personas, o creen, les parece que hay conexiones, que entienden que hay causas y efectos, y hacen frente así al sufrimiento y la confusión. Pues es lo que nos afecta a todos, ¿no? Todos queremos respuestas, ¿no? Así un poco en broma, pues diríamos, es como este, ¿no? Me gusta el horóscopo porque es el único lugar donde tengo amor, trabajo, suerte, dinero y salud. Bueno, hasta aquí lo que es una descripción de la astrología. Ahora vamos a ver un poco de estas críticas, ¿no?, que los escépticos, los científicos tenemos hacia la astrología. Dirán, ¿esto es nuevo? Bueno, no, sí es nuevo. Mira, un ejemplo muy antiguo de este filósofo Sextus Empiricus, del siglo II-III. Ptolomeo era el del II, pues muy contemporáneo. Era un filósofo estoico, si no me equivoco. Ya razonando, ya dijo, bueno, pues esta serie no los leemos. La predicción de acontecimientos seguros es inútil en la práctica, es verdad. Si no se pueden evitar, ¿para qué? No sirve, ¿no? En cambio, si la predicción es de acontecimientos inciertos, pues no tiene sentido, porque si son inciertos, se pueden evitar y entonces ya no suceden. Entonces, ¿cómo has hecho la predicción? Esto es un continuo. ¿Por qué el nacimiento y no la concepción? Además, el nacimiento es que es un proceso largo. No es algo, ¡pam!, has nacido en este momento, porque consideran que el momento del nacimiento es importante. Entonces, también dedujo, pues la astrología no tiene sentido a menos que las mismas posiciones planetarias produzcan el mismo resultado. Y comparó, por ejemplo, pues grandes personajes de su época, Platón, Alejandro Magno. Pues bueno, en ese momento que nacieron, pues muchas personas también nacieron, pero ninguna igualó en su categoría a Platón, Alejandro o otros, ¿eh? Y al revés, muchas personas con nacimientos diferentes se comportan de manera similar. Y también ya veía que estas analogías no son absurdas, no tienen sentido. El signo del león son valientes como los leones. Marte, como es el dios masculino, pues rige el femenino, y Venus Marte lo masculino, Venus lo femenino. Esto es una absurdidad. Y otro ejemplo, Giovanni Pico della Mirandola, este pensador del Renacimiento, también, dijo, venga, la astrología no se basa en la observación, es demasiado compleja, misticismo de números, analogías, lo que venimos diciendo. Los astrólogos discrepan ampliamente sobre el método y la interpretación. Este es un punto débil de la astrología que es clave. Lo voy a insistir en ello luego. Ideas absurdas. El cielo no tiene propiedades inherentes, lo que ya dijo Sextus Empiricus, la asociación, analogía falaz. ¿Cómo puede una hora afortunada, para empezar un viaje o cualquier otro evento, hacerlo seguro y cómodo? Pues esto es difícil de explicar. Las predicciones pocas veces se cumplen, y cuando lo hacen es por casualidad, porque estadísticamente toca, o a antigüedad. Esto también, a veces las predicciones son tan ambiguas que pueden pasar cualquier cosa. Estas también son interesantes, ¿eh? Si la astrología confirma el juicio razonado, pues que se ha ganado, nada. Y si contradice el juicio razonado, pues no se puede confiar en ella. Y ya intuía que los astros solo pueden actuar por la luz y el movimiento. Esto es muy científico, y se practican de manera universal, no individualmente. Esto es clave. Estas de, no, solo afecta a los que han nacido en ese momento y los demás que están al lado, no. Bueno. Y bueno, que la precisión requerida en las posiciones celestes no es posible. En esta época todavía no se había inventado el telescopio, pero cuando ya se inventó el telescopio, ¿no? Este es John Flamsteed, el astrónomo real de Carlos II de Inglaterra, siglos XVII, XVIII. Publicó este estudio, que se llama Hecker, que empezó siendo este astrónomo al principio creía en la astrología, empezó a hacer horóscopos de personas de su entorno, familiares, gente
Próxima, y ya vio que aquello no tenía ningún sentido y acabó con estas declaraciones que plasmo aquí. Me avergüenza ver a nuestros efemeridistas. Efemeridistas son los que calculan las efemérides astronómicas, las posiciones de los planetas para su visibilidad, gastar páginas de sus almanaques en fantasías astrológicas, tendiendo a abusar de la gente, perturbar al público, predicciones falsas. Y por experiencia, después de dedicar mucho tiempo y esfuerzos valiosos que consumen en la astrología, no vale la pena tomarse ninguna molestia. Y aquí he puesto esta entrada de la Enciclopedia Británica de 1768, que he traducido abajo, ¿no? La define ya como una burla, ¿no? Ciencia coyuntural enseña a juzgar efectos, influencias de estrellas, predecir acontecimientos futuros, según la posición de los cuerpos celestes, y dice, esta ciencia, pseudociencia, hace tiempo que se ha convertido en objeto de desprecio y ridiculización. Es decir, que nada nuevo. Y ahora sí que voy a empezar a hablar de estudios empíricos, ¿no? ¿Qué es un estudio empírico? Pues un estudio más, digamos, científico serio, bien planteado y bien analizado. Muy brevemente, es la recopilación, análisis de datos, que pueden ser de experiencia, de experimentos, campo, laboratorio, observación directa, pueden ser diversos tipos de estudios, descriptivos, observacionales, y se pueden analizar de diversas maneras. Bueno, y estos estudios normalmente se publican en forma de artículos, y hay muchos estudios empíricos de estos en astrología. Como dice aquí, es numerosa, pero tienen algunos defectos. La mayoría no están publicados en revistas científicas indexadas y arbitradas. Estos son las fiables, ¿no? Las que tienen una metodología que permiten que los artículos que publica tengan cierta credibilidad. Las publicaciones que no lo son, pues son boletines que pueden emitir asociaciones particulares. Estas no entrarían dentro de esta categoría. Dice también consta casi en su totalidad de estudios puntuales, muy heterogéneos, muy dispersos, publicados en lenguas locales, y claro, en buena parte no está disponible en la red, es difícil de consultar. Entonces, por suerte, existe este libro, Understanding Astrology, Entender la Astrología, una revisión crítica de 1000 estudios empíricos desde 1900 a 2020. Este libro, el PDF, está descargable gratuitamente. Yo me compré la copia en papel. Es un trabajo inmenso. Y porque, bueno, si yo tuviera que haber buscado los 1000 estudios estos que han encontrado, pues sería un faenón. Y aquí se han dedicado a analizarlos concienzudamente. Me ha sido muy útil. Bueno, y lo que han visto, hay algunos de estudios empíricos publicados en estas revistas más fiables, pero que son mayoritariamente negativos en cuanto al favor deductivo y predictivo de la astrología. Esto es vital. Carencia de estándares, que incluso muchos astrólogos se quejan también, reconocen de que no hay estándares. Y cualquiera que haya leído un par de libros sobre astrología se siente cualificado para crear su sistema. Claro, de aquí viene la importancia del astrólogo. Las interpretaciones que hace el astrólogo pueden ser diferentes de las de otro, y de otro, y de otro. Hay unas pautas, que son aquellos simbolismos, y luego que el planeta esté aquí, que esté allá, que tenga un ángulo de aquí y allá, lo interpreta el astrólogo. Una ciencia, no sé, una ciencia médica, si coges cualquier manual, tratado de medicina, y te dice, mira, con este síntoma, y la analítica con estos datos, diagnóstico tal. Y esto es aquí, en Nueva York y en Tokio. En la astrología no, lo que diga el astrólogo. Y claro, cuando no hay un criterio, pues sin procedimientos estandarizados no se pueden replicar los experimentos y no se puede concluir prácticamente nada. Bueno, es uno de los dos puntos, porque la astrología va tirando, porque no hay manera de analizarla. Pero bueno, algo hay. Lo que sí he hecho es intentar resumir todos estos artículos que hay aquí
Y a ver, ¿qué efectos han estudiado, ¿no? Pues respecto al signo solar, pues todo esto, hay de todo, personalidad, extraversión, neuronismo, bla, 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 profesiones, pintores, granjeros, bailarines, cosas, celebridades, predicciones, de todo. Y he seleccionado estas que marco en rojo porque he encontrado artículos que con una referencia bibliográfica fiable, que pondré el título y el resultado más adelante, en un par de diapositivas. Además del signo solar, que es el punto el signo donde se encuentra el Sol en el momento del nacimiento, normalmente es la carta natal, también se han estudiado signos lunares, cirugías, divorcios, matrimonios, bla. Aspectos y tránsitos, es los ángulos que forman los planetas en el cielo, con todos estos efectos, y de astrología mundana, que es aquello que intenta analizar los efectos colectivos, éxito, fracaso de negocios, pluviosidad, inviernos, fríos, terremotos, muy variado. Y he puesto en rojo, el estallido de guerras, porque hay unos cuantos artículos en el libro y el que publiqué yo recientemente, que voy a detallar sus resultados. Por ejemplo, algunos estudios empíricos en revistas arbitradas. Validar astrología en matrimonio y divorcio en Suecia, negativo. Hay bastantes enfermedades porque están muy localizables por internet. Cáncer asociado con signo del zodíaco negativo. Curiosamente el tercero, ¿no? Influencia de las fases lunares y el signo Leo en complicaciones perioperativas y resultado en cirugía espinal. Una parte salió positiva y otra negativa. Bueno, aquí el cuarto, fases de la luna, morbididad, mortalidad en donaciones de riñón negativo. Encontró algo positivo, ¿no? Efecto del signo del zodíaco con el resultado de artroplastia de rodilla. Cuando un estudio sale positivo, la ciencia permite replicarlo, ¿no? Porque en este artículo está escrito, definido cómo se hizo el experimento, qué variables se tuvieron en cuenta. Entonces, si sale positivo es interesante repetirlo, a ver si se confirma, o simplemente es una de estas positividades que por azar aparecen. Más. Bueno, disectomía radical, negativo. El segundo, Medical Informative Insemination Grade, negativo. Estos al final ya son más genéricos, científica, validez de la astrología, negativo, test estadístico en astrología, negativo. Y estos tres últimos los voy a explicar como un poco más de detalle porque son importantes. El de Carlson, de 1985, publicado en Nature, una revista de lo más prestigioso, que fue demoledor contra la astrología, aunque los astrólogos se quejan, pero no. Que encontró un efecto positivo de Marte, de Gauquelin, y el mío, que publiqué, ya lo he dicho al principio, ¿no? Cuando me he presentado, en las relaciones, la incidencia de guerras entre las posiciones planetarias en el zodíaco, que salió negativo. Vale. El estudio de Carlson, ¿qué hizo? Pues, en una muestra de participantes de 193, se les pidió su fecha de nacimiento y su lugar a un grupo de astrólogos que participaron activamente en el estudio del NCGR, es el National Council of Geocosmic Research, una institución americana del máximo prestigio astrológico. Bueno, pues estos astrólogos con la carta, con la fecha de nacimiento exacta, fecha y hora de nacimiento y el lugar, debían preparar su carta natal y a partir de la carta natal deducir la personalidad del sujeto. Y eso se hizo para los 193. Entonces, cuando tenían todas las personalidades preparadas, a cada sujeto se le dio la definición de su personalidad calculada por el astrólogo y otras dos al azar. ¿Vale? Los astrólogos dijeron, nosotros creemos que vamos a acertar más de la mitad de las veces, que es mucho, es mucho, pero científicamente una tercera parte, ¿no? La hipótesis científica dice que los participantes escogerían su
su definición, su descripción de personalidad correcta una tercera parte de las veces porque no funciona la astrología. Y los astrólogos, repito, decían, no, nosotros más de la mitad. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues que los resultados fueron compatibles con el azar. Acertaron, escogieron su descripción de personalidad propia una tercera parte de las veces. También se les pidió, bueno, la que más, la primera, la segunda y la tercera. Quedaron todas dentro del rango del 33%. También se utilizaron controles, que eran sujetos a los que se les daba cartas natales que no tenían nada que ver para demostrar que elegían una tercera parte de las veces. En el segundo experimento, los sujetos, los participantes, pasaron un test TPI, que es un test de personalidad estándar, y además fue escogido por los astrólogos. Los astrólogos dijeron, queremos este test, pues es el que mejor se ajusta a lo que nosotros podemos interpretar. Y bueno, genial. Pues la personalidad real del sujeto por este test se le dio al astrólogo junto con su carta natal. Y tenían que escoger la personalidad correcta del sujeto según la carta natal. ¿Sí? Bueno, pues igual que antes, la hipótesis científica decía que la acertarían una tercera parte de las veces y los astrólogos que acertarían más de la mitad, que sabrían encontrar qué test de personalidad correspondía a la carta natal. Bueno, otra vez, 33%, ¿vale? Compatible con el azar. Y el resultado del experimento fue más divertido, porque se les dio a los participantes el resultado de su personalidad con el test CPI y 2 más al azar. Pues resulta que no supieron identificarse su propia personalidad. Acertaron una tercera parte de las veces. O sea, la parte divertida es que entonces si la astrología funciona tampoco nos servirá porque las personas no saben identificarse a sí mismas, ¿no? Bueno, este fue un estudio demoledor. Existen astrólogos que dicen que no, que estaba mal planteado, pero es que participaron astrólogos activamente, pero negativo. Este es un estudio, el que hemos hablado antes de Coquelin, de este efecto Marte. Como digo, es el estudio, el único metodológicamente consistente que ha encontrado un efecto supuestamente astrológico. ¿Qué encontró? Encontró que muchos campeones deportivos nacieron cuando Marte estaba en el ascendiente o en culminación. Es decir, que cuando Marte estaba saliendo por el horizonte o se encontraba en culminación, en el cenit. Esto es muy raro, porque no tiene nada que ver con los signos, y es que esta posición del ascendiente a la culminación depende de la rotación terrestre. Es la Tierra que gira. ¿Por qué? Es difícil de explicar, ¿no? Cuando Marte hay más campeones cuando Marte está aquí, ahora no, ahora otra vez sí, ahora no. Como era un estudio que estaba bien explicado, bien descrito, pues investigadores independientes lo han replicado, pero no lo han encontrado. Por tanto, es muy posible que la población que escogió Coquelin estuviera sesgada. O las fechas de nacimiento. Queda la duda, pero bueno. Entonces, este es mi estudio, publicado en diciembre de 2024, relaciones entre las posiciones planetarias y la incidencia de guerras. Bueno, ¿por qué este estudio? Bueno, pues lo que me planteé fue que, la dependencia de la astrología en las cartas natales es científicamente, evidentemente, su punto más débil, ¿no? Porque en el momento del nacimiento no tiene sentido realmente si los planetas o todas las estrellas y todos los objetos astronómicos que existen tienen un efecto, pues actúan sobre el conjunto de la Tierra, no selectivamente. En base a esto, bueno, se consideró, bueno, ¿y si la astrología realmente puede tener un fundamento físico-biológico, pero que no dependa del nacimiento, ni de simbolismos, ni de nada? Solo que, bueno, como ya sabéis que cualquier leyenda o mito tiene algo de realidad ancestral, pero que luego se ha embellecido, se ha cambiado, se ha tergiversado, que lo han asociado con nacimientos, pero bueno, que la posibilidad de que exista una influencia, pues
puede ser. ¿Por qué? Pues mira, de entrada el cerebro humano no descubro nada, es extremadamente complejo y todavía no sabemos cómo se rige la conciencia, los actos voluntarios, todo esto no se conoce bien, se han hecho muchas, incluso efectos cuánticos, se ha dicho que pueden actuar a nivel de neurona, por tanto, y si hay, bueno, puede haber algunas fuerzas, ¿no?, de origen cósmico, reales, físicas, que bueno, que puedan medirse en una acción humana, y se escogió la de iniciar una guerra. Bueno, hay muchas, pero bueno, tiene que ser cuantificable. El inicio de una guerra pues tiene una fecha, y aunque esta acción sea muy pequeña, si afecta a millones de personas, igual la puedes encontrar, ¿no? Y si estudias las guerras en todo el mundo, igual hay un estado propenso. Y también se consideró, para ayudar un poco a la astrología, bueno, la radiación del cielo profundo que llega a la Tierra, bien, no se distribuye uniformemente a lo largo de la eclíptica. Allí hay radiofuentes, hay estrellas de neutrones, hay fuentes de rayos X y están allí. Pues, aunque sus fotones llegan a nosotros, ¿no?, aunque muy poco, pero llegan. Y si el tránsito de un planeta sobre estas fuentes que están ahí en esa constelación, que da nombre al zodíaco, cambia algo y eso afecta al comportamiento humano. Bueno, podría ser. Y si eres científico, este efecto no puede cambiar de golpe. La magia, no, mira, está en Aries, ¡pum!, ahora sí, se va. No, tiene que hacer una curva progresiva, si existe este efecto. Deberías encontrar, mira, a medida que se mueve un planeta, que se acerca a tal punto, sube la incidencia de guerras, luego vuelve a bajar. No, ahora mucha, ahora poco, no. Vale, ¿qué es lo que digo aquí gradualmente? Y ahora voy ya a los resultados. Se cogieron las guerras del siglo XX, no anteriores, porque están peor documentadas. Necesitamos por lo menos saber el día, no la hora, pero sí el día, para con las aplicaciones de internet astronómicas, encontrar las posiciones de los planetas y estudiarlas. Bueno, esto es lo que se encontró: tránsitos de planeta por signo, ¿no? El estudio estaba estadísticamente calculado para encontrar diferencias si había más guerras cuando un planeta transitaba por un signo del zodíaco, considerando la astrología con precesión, no la ptolemaica, porque creíamos que si la astrología se originó con Ptolomeo y existe algo, pues hay que ajustarse a lo que dijo a las constelaciones, a los signos en la época de Ptolomeo, no las actuales, que se han movido. Bueno, pues no hubo ninguna diferencia, todos los movimientos del número de guerras era compatible con azar, con algunas subidas y bajadas, compatibles con oscilaciones aleatorias, estadísticamente al azar. La línea discontinua es la frecuencia esperada. Hay que tener en cuenta unos factores astronómicos, por eso en algunos no son círculos, pero bueno, en ninguno de ellos dio un resultado estadísticamente significativo. O sea, no había ninguna asociación de más frecuencia de guerras cuando ni Mercurio, ni Venus, ni Marte, ni Júpiter, ni Saturno, ni la Luna, ni el Sol estaban en un signo del zodiaco determinado. Y observaréis que solo consideré también los planetas que se conocían en tiempos de Ptolomeo, ni los recientes, los modernos, Urano, Neptuno y posteriores, no. Bueno, aparte también se estudiaron las conjunciones, es decir, hay más guerras cuando, por ejemplo, aquí, Mercurio y Venus están en conjunción. Bueno, este gráfico, la diagonal sería cuando los planetas están en conjunción en el mismo símbolo, Piscis, Aries, Tauro. Si hubiera más guerras cuando estos dos planetas están en el mismo signo, pues los puntos rojos, que son los puntos de guerra en conjunción, estarían agrupados, pero no, están distribuidos uniformemente en las diagonales en todos los casos. Venus, Mercurio, Marte, Mercurio, son todas las combinaciones. Y los puntos rojos son cuando están en conjunción, los azules cuando no lo están,
y los naranjas son para tener un contexto de las posiciones de los planetas a lo largo de todo el siglo XX. Aquí no hay análisis, es un análisis cualitativo, pero no se ve ninguna agrupación. Ya puestos también se estudiaron los aspectos. Aquí están en porcentaje de guerras. El primero sería el equivalente a las conjunciones. Conjunción siempre con un margen de 5 grados. Nunca están tocándose los planetas, ni nunca están exactamente a los grados, pero con un margen de tolerancia de 5 grados. En ningún caso, y en los ejes de X están las asociaciones, Marte-Venus, Mercurio-Venus, Mercurio-Marte, cada uno. Nunca hubo más guerras observadas, la frecuencia observada respecto a la esperada. Estas diferencias que se pueden ver en las columnas son compatibles con azar, porque es que, a ver, cuando repartes también los datos, que hubo 200 y pico guerras, cada vez el número es más bajo. Aquí tenemos entre 0 y 8, aquí más, 10, o sea, es un número muy bajo, tampoco nos permite a sacar conclusiones. Para verse un efecto tendría que ser una diferencia muy grande. Y también se hicieron unos controles, en el sentido de ver si realmente este método permitía encontrar alguna asociación de las guerras con algo. Se miró la fase de la luna, el mes del año y el día de la semana. La fase de la luna tiene un componente natural, pero no social, no es artificial. Lo comparo, por ejemplo, con el día de la semana, porque no hay ningún ciclo natural de 7 días. Los ciclos de 7 días que seguimos es 100% artificial. Y el mes del año tiene los dos. Son natural porque las estaciones siguen el año, pero también socialmente tenemos unas pautas de comportamiento asociadas a los meses. Bueno, pues curiosamente se encontró que las guerras ocurren más frecuentemente a final de año. ¿Veis en la primera gráfica? Estadísticamente significativo. Y si se ajusta un poco más a una curva, veremos que en enero sube hasta febrero, marzo, luego se estabiliza y vuelve a subir. Puede esto interpretarse como una cuestión mental de final de año, que hay que acabar el trabajo. Pero existe, ¿no? Está ahí. O sea, decimos con los planetas no encontramos nada, pero encontramos algo con los meses. O sea que el método es capaz de detectar cosas. Y se miró también el día de la semana, que también se vio algo. Resulta que hay menos guerras los martes y los miércoles. Sí. Para analizar la causa también, no sé. Que al principio de semana hay más, al final más, y al medio es más tranquilo. Bueno. Para hacer pactos. Para hacer pactos, exacto. Mira, ¿ves? Esto fue una conclusión. Y la fase de la luna, nada. No influyó para nada. Es completamente irregular. Bueno. Que con la luna llena No. No, podría ser, mira, es que para eso están los estudios científicos. Si se hubiera encontrado, ostras, es que con luna llena hay más guerras, pues habría que buscar una explicación. Pero no. Los hay el domingo y el lunes y el viernes, pero en luna llena no. Bueno, y hay más estudios de guerras, de predicción de guerras. Este es estudio de René Barbot del 1970, que hizo y recopiló 93 fechas de declaración de guerra o de inicio de hostilidades entre 1850 y 1970. Pero calculaba lunación e ingresos, pero aquí utilizó esta astrología natal, que las predicciones según la capital del país atacado, la fundación, ¿no? La fecha de fundación. No, esto es el siguiente, perdón. Para cada fecha calculaba lunación e ingresos de los planetas en ángulo astrológico, el ascendiente, medio cielo, descendiente, fondo de cielo. Es una de las posiciones que he descrito antes para la capital. Y de estas cartas astrológicas por ordenador en el año 70 ya se podía hacer. Y cuántas veces cada astro estaba en cada ángulo con este rango, y no encontró nada. No encontró ninguna concordancia entre planetas de inicio de guerras. Y este otro estudio sí que encontró algo, Robert Dollard, del año 93,
pero es un estudio peculiar. Dice, analizó la relación entre las sumas de las separaciones angulares, el ángulo que formaban los planetas, los exteriores, que típicamente son los gaseosos y más allá, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y 22 grandes guerras, que es poco. Encontró que estallaron más guerras durante la fase descendente de las curvas. Es decir, cuando los planetas se iban acercando y se iban separando. Pues encontró que había más guerras durante los planetas se iban acercando. Pero claro, este estudio tiene defectos, tiene problemas. Con 22 guerras poca cosa puedes analizar. Y esto es importante, no formular la hipótesis de antemano. Se tiene que formular antes de empezar el estudio qué vas a estudiar. Porque si empiezas a buscar, algo encontrarás. ¿Vale? Bueno, voy a ver si empiezo a buscar ángulos y posiciones y distancias. ¡Oh! He encontrado que hay más guerras cuando los satélites de Júpiter... Algo encontrarás. O sea, esto no es correcto. Y encima, Urano, Neptuno y Plutón no se conocían antes del siglo XVIII. O sea que tampoco sería una predicción imposible de saber antes de esas fechas. Y esto ya es momentos de gloria de predicción de guerras. Sabéis que la Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939. Pues este astrólogo británico en el diario Sunday Express dijo, el horóscopo de Hitler no es de guerra. No es un horóscopo de guerra. 3 días antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. El rival de Naylor, Edward Lindow, dijo, no os veo absolutamente ningún signo de gran guerra durante 1939. Vela. Que los nazis atacaran Gran Bretaña, no me hagas reír, no, nada de ningún signo en mis cartas. Bueno, y resulta que cuando Hitler empezó la guerra, dice, no, un loco contra las estrellas. ¿Ves? Ya está, solucionado. Es culpa de Hitler. ¿Va? Y a ver, un poco de resumen y conclusiones. Diríamos así que los astrólogos afirman, ¿no? La astrología reflejan un principio de orden universal. Dicen, así como es el cielo es en la tierra, ¿no? Un poco esotérico. La experiencia demuestra que funciona. Decimos, bueno, sí, siempre hay una excusa cuando falla, que si la fecha no es fiable, que si el consultante no se conoce a sí mismo, prácticamente es que es una constante, que si pasa algo siempre hay algo que interfiere. Dice el astrólogo que existe una realidad superior que no puede ser verificada por métodos que requieren asunciones materiales. Es decir, si la astrología no puede ser verificada científicamente, pues es que no podremos nunca saber nada. Una persona tiene que saber elegir su carta natal mejor que un control. ¿No? Si la astrología no se puede verificar, pues no sirve para nada. Es que la astrología ayuda a enfocar la mente y la mente hace todo el trabajo. Bueno, haces un estudio controlando los factores de confusión y la astrología no funciona, con o sin mente, no hay nada. Es que los postulados de la astrología están apoyados por decenas de tests estadísticamente significativos, realizados en miles de personas, bueno, pero es que estadísticamente algunos te saldrán, ¿no? Si hay cientos, pues es que hay miles, o decenas, hay cientos de que no lo son, y esto es importante. Ninguno de ellos tiene una magnitud suficiente para una utilidad práctica. Si encuentras un efecto, el estudio que ha encontrado un efecto positivo es tan pequeño que no se puede utilizar a la práctica. Y podría concluirse esto, que la astrología, que no es un resultado de la física, de conexiones con realidades superiores, una misteriosa facultad mental de los astrólogos. Es simplemente una ilusión, una fantasía de la operativa de factores naturales que explican estos hechos sin necesidad de recurrir a la metafísica. Y con esto ya se acaba, o casi porque tengo una propina que, ya que hemos dicho un poco que la astrología tiene algo de arte, pues yo me he dedicado a preparar un zodíaco dedicado a Mortadelo y Filemón, en homenaje también a Francisco Ibáñez. Son viñetas representativas de cada signo. La Ofelia.
Escorpión el Sagitario, el Capricornio la Cabra, el Acuario, Tatachov, y los Piscis, los peces tigre. Y ahora sí, gracias. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, yo no soy astrólogo, soy biólogo y astrónomo, pero algo se ha aprendido. Esta gente no se la convence ni ¿no? Porque si les das estas pequeñas cosas que han salido positivas, sí, que son dudosas, ¿ves? De los 8.000 millones de estudios que dicen que no. Yo hace años, una chica, yo le dije, esto de la luna si influye en los crímenes, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo leí, yo he leído un estudio científico, Sí. ¿no? Sí. De qué año, ¿no? Pero riguroso, no hay correlación de ningún tipo. Me dice, enséñame este estudio. Y digo, bueno, yo no lo tengo a mano. O sea, sí que te van a saber. Sí. Y luego la otra cosa que me cabrea de esta gente es que lo primero que te dicen es que somos muy cerrados, los científicos y los escépticos. Sí. Ya no, ellos son tan abiertos. Sí. Pues una chica que cree en la astrología Es muy... y tal, Cuesta. además. Sí. Si yo dije que odio las pseudociencias, hay mucha razón. Es que son bobadas. Es que No, pero es fantasía. Eso... dicen que somos cerrados. Sí. Digo, y tú no lo eres. Exacto. Ellos se cogen al argumento de que la ciencia es arrogante, que la ciencia lo quiere explicar todo y que la ciencia dice que lo explica todo. No. Es falso. No. Es completamente falso. Es una idea, Correcto. Sí. un cliché que ellos han cogido porque les interesa. Uh-huh. Y de ahí no lo sacas. Y en la agricultura, cuando hay agricultores que a lo mejor hacen caso a cierta situación de la... Bueno, a ver, que la luna influye, las mareas Exacto. están aquí, no nos influye. Y Bueno, eso es otro argumento. sí, bueno, es que ¿El agricultor es conveniente que esté...? no lo sé, se tendría que mirar a ver si existe algún científico, porque hay mucha superstición en esto también, que dice, no, si plantas esto cuando la luna está allá sale mejor, y puede que sea superstición, no puedo confirmarlo, y pues podría hacer un estudio, si sale positivo, oye, ¿qué es lo que influye? Y se busca el motivo, ¿no? Y si sale negativo, pues oye, esto es un efecto placebo total. Sí. Pero no hay estudios en la agricultura sobre la astrología. Sobre astrología, sobre astronomía, efectos reales astronómicos, tendría que buscarlo, no lo sé. Puede que sí, pero digo, tanto si sale positivo, sí como que no, pues se mira, oye, positivo. A ver, pues igual es un efecto gravitatorio, la luz, porque bueno, la misma luz de la luna no es lo mismo llena que nueva, y tiene unos efectos en los animales, sí, esto existe. O sea, ¿qué efectos de los planetas? Mira, recientemente he visto un artículo que dice que Marte sí que influye en las corrientes oceánicas, pero con un periodo larguísimo de millones de años. O sea, que un planeta es capaz de influir. Eso existe. Pero bueno, a nivel de comportamiento humano, que es donde se centra la astrología moderna. Pero aunque influyeran, ¿cómo explican ellos? Supongamos que la fuerza gravitacional no se explica nunca. ¿Cómo explica eso el futuro? Bueno. No, que me lo explique. Que exista la fuerza gravitacional que nos ha afectado alguna vez. ¿Eso cómo va a predecir el futuro? Lo que hacen es coger la carta natal, por eso se cogen en las posiciones de tus planetas cuando tú naciste y miran las de otro momento y el astrólogo interpreta. Es el problema, el astrólogo interpreta, no hay un tratado de diciendo... Concretas, este día te va a ir bien el amor, que no sé qué. Bueno, estos son bobadas. ¿Pero eso lo creen? Hay gente que sí. Bueno, te dirán, no, es que esta astrología es poco seria, la seria es que el astrólogo lo mira y te hace interpretaciones personalizadas.
Tampoco. Una cosa es lo de los periódicos y las revistas y otro lo de los astrólogos de prestigio. Pero bueno, tampoco también es una bobada, porque no tiene ningún... Se basan en estos significados, en estos simbolismos. Hay una cosa divertida también que me he olvidado de decir. En este planeta 10, que todavía no tiene nombre, sí que he leído que algunos, bueno, para asignarle un simbolismo tenemos que esperar a ver cómo le llaman. ¿Sabes qué he dicho? Como normalmente se ponen nombres de deidades, si es una deidad asociada a cualquier aspecto, pues entonces decidirán el símbolo. ¿Cómo lo argumentan? ¿Lo del Ofiuco? Que yo lo he oído. El Ofiuco, sí, bueno, es... No lo veo en ningún lado, en las cartas. No, el Ofiuco es una constelación. No, ya, pero lo pasan por el foco. O sea, No. Bueno, eso tienen su comprensión porque los límites de las constelaciones son arbitrarios. La Unión Astronómica Internacional dijo, bueno, Virgo pasa por aquí, Escorpio por aquí y Ofiuco por aquí. Pero podías haberle hecho un poco más para arriba. Pero ellos cogen el nombre del signo de la constelación que estaba en tiempos de Ptolomeo, no ahora. Mira, pasaba Escorpio, le llaman Escorpio. No es que no coincide, pero como cogen el nombre. O sea, a veces dices, es que hay 13 constelaciones en la eclíptica. Sí, pero no son los signos. Los signos cogen el nombre. O sea, pero bueno, hay 13, sí. Pero bueno, los límites son arbitrarios, hemos puesto estos. Lo que parece curioso es que haya tanta variedad de tipos de astrología, ¿no? Sí, esta es otra. Además, cada uno pueda... Cada astrólogo Sí. para Son la falta de estándares. Es que ellos no lo ven inverosímil, no lo ven... nosotros lo vemos. Sí. Ellos, ¿no? Pero ¿qué tipos de argumento, si lo sabes, ¿no? Ellos cómo argumentan esta debilidad, ¿no? De que tengan varios intérpretes de... No lo sé. Pasan de puntillas, buscan, no, pero en el fondo sí que se parecen. supongo que te dirán que es como la religión, que ellos lo creen. Sí. Yo tengo una prima que es astróloga, pero que hace años que no la veo. Yo ahora miraba, yo tiene un montón de libros, y parece que lo que más trata es tratado de las revoluciones solares, que son las revoluciones solares. El sol que gira sobre sí mismo, ¿no? No sé qué mira esto. Las fases estas que el ciclo... esto, que tienen... El sol tiene un ciclo de 11 años, en que está más activo, menos activo. Igual también los astrólogos, no lo sé. No, o sea, ella dice... Revoluciones solares. Yo digo que si tendrá algo que ver con estas llamaradas solares que eyeccionan material que tiene... Sí. Creo que sí que tiene influencia. Eso... Electromagnético tiene. Por eso digo Sí, que no sí. sé si está Puede ser, no lo sé. con esto, ¿no? No lo sé. El Sol tiene un ciclo de 11 años de actividad, que pasa de un Sol más tranquilo, que casi no tiene manchas, luego va subiendo de actividad, tiene más manchas, más eyecciones de la cromosfera, más de fotosfera, está más activo y luego vuelve a bajar. Es este ciclo. Ahora, no... Revoluciones solares, interpretación y corrección. No sé, ni idea. Igual es otra de estas astrologías que la añadimos a la lista. El Sol es inmenso en relación al planeta, es inmenso. Sí. Entonces, puede influir. Bueno, pues es uno de los defectos también de la astrología, que solo considera el símbolo, no las propiedades físicas del objeto. Les es igual que el Sol sea enorme y que la Luna esté muy cerca y que el Plutón esté a 40 unidades astronómicas. No, lo que cuenta es lo que simbolizan. El efecto gravitacional, ellos se Les da... No, sí. Bueno, puede hacer. Pero si ese argumento que antes has dicho que no se entiende el cerebro, podría ser que la radiación... No puede ser. Les dices eso, ya se cogerían a esto, ¿no? Uh-huh. Sí, podría ser, pero bueno. Si los efectos de la luna llena en la especie humana se ha comprobado. Bueno, aquí se ha estudiado un efecto en la criminalidad y... Es un estudio que leí yo. Sí.
muy extenso, hace años que lo leí. Hay más luna llena, hay más crímenes, ¿no? O más divorcios, o más discusiones, o más mudanzas. Allí hay uno de los estudios que he citado que ha mirado algo de fases de la luna, ¿no? En algo. Sí. Pero es que Bueno, ahora no sabía. Nació Alejandro Magno, Platón en tal siglo y los demás no eran normales, no fueron Alejandro. Es que se afectara a todo el mundo por igual. Sí, sí. Es lo que digo, la fecha de nacimiento, ¿por qué? No. Es que nunca han sabido explicarlo, ¿no? Dicen, existen influencias cósmicas, pero dime qué, no. Es todo esotérico, misterioso, y así 2000 años, y continuará 2000 años. Si en 2000 años estamos así, y las críticas ya vienen de 2000 años y no han hecho efectos. No hay nada que hacer. Bueno, sí, insistir. Nosotros estamos aquí, los escépticos, para continuar diciendo, bueno, que esto no tiene ningún sentido y que no existe esta correlación. Y ya está. Es lo que... Dale, es ser pesado. Yo antes tenía unas batallas, unos cabreos. Ahora, si no nos vas a convencer. Sí. Con nada, ni con homeopatía, ni nada. O sea, por más pruebas que les demuestres, ya paso. La gente tiene miedos y esto les tranquiliza mucho, saber que hay algo. Es aquel atractivo que hemos dicho de la astrología. Lo encuentran muy atractivo y bueno, pues ya está. ¿Alguna cosa más? ¿Encendemos las luces? Estos dibujos los has tenido que encontrar uno por uno, había una página. M'he entretenido a buscar una. Que Déu-n'hi-do, És que tinc una bona col·lecció de Mortadelo i Filemó, m'agrada molt. Però per trobar vinyeta... Bueno, m'ho passo bé. Digue'm. Una pregunta. Me la podries enviar la presentació aquesta? No. No. Que m'ha agradat. Hòstia, és que... Hòstia. Mira, t'envio un PDF. Sí, ja PDF. Et ves amb el correu electrònic. Digue'm el teu. Jordi, sí, el meu